Bueno, buenos días. Retomamos entonces con el resto de monocotiledonias, después de haber tratado de que entiendan ese gran grupo de plantas que agronómicamente son tan importantes, que son las poáceas. En este caso nos ocupa el orden Arecales, que comprende una sola familia en la zona, que son las arecáceas, lo que vulgarmente se llama familia Palmé. Siguiendo con la idea que tiene el APG3, el nombre de la familia que se ocupa es el referente a uno de los géneros más antiguos, que es Areca, que es una palmera que la deben haber sentido nombrar, que se introdujo como ornamental y se cultiva como planta interior. Dicho esto, vamos a describir qué particularidad tiene este grupo de plantas que, como saben, tiene un crecimiento atípico, anómalo, tienen un tallo no ramificado en forma de estípite, que posee un solo meristema apical, el que se encarga del desarrollo de hojas, en este caso hojas simples, y también está encargado de la diferenciación de la inflorescencia, que en este caso son inflorescencias compuestas, racimo de racimo, lo que normalmente conocemos panoja o panícula, generalmente protegida por una bráctea, en algunos casos leñosa, en otros casos membranosa, como vamos a ver. Esa gran panícula está cubierta, compuesta por una cantidad de flores, hermafroditas o unisexuadas, de ovario súpero, que van a producir un fruto que normalmente puede ser una baya o una drupa, y en algunos casos comestibles, muy usados por el hombre, y en otros casos usados los frutos como para extraer aceite junto con la hoja. Después vamos a ver cuáles son las especies. Nosotros hacemos un hincapié en mostrar las palmeras porque son indicadoras de ambientes y vamos a tratar por caracteres netamente isomorfológicos separar las especies de nuestra flora nativa a nuestro criterio. Yo refería a que son plantas con hojas simples, que en este caso pueden ser las hojas pinnati hendidas o palmati hendidas, de ahí parte la gran diferenciación de los dos grandes grupos que tenemos para poder reconocer las especies de la familia, géneros y especies de la familia Arecácea. La primera de las hojas pinnati hendidas va a ser Acrocomia totai. Acrocomia totai es el coquito paraguayo, figura como integrante de nuestra flora nativa, pero todo indica que ha sido introducida por el hombre de Paraguay, donde forma verdaderas comunidades importantes, muy difícil de manejarse dentro de ella porque, como ven en la imagen, tienen espinas importantes en forma de verticilos a lo largo del estípite. También tiene espinas en el raquis y entre las distintas hendiduras de la espina. Es una palmera que tiene hojas bastante cortas, no son tan pronunciadas como tan elongadas y péndulas como en otras especies. Y repetimos que es introducida porque siempre está ligada a núcleos urbanos. Es muy raro encontrar acrocomia en comunidades teóricamente prístinas, o sea que no haya sido alterada por el hombre. O sea, normalmente son plantas que indican la presencia del hombre. Acrocomia también la pueden encontrar en la zona pedemontana de Salta, límite con el Chaco árido, límite con Chaco, con Jujuy, la Sierra de Maíz Gordo. Y en algún momento se pensó que era otra especie, se la llamó Acrocomia chunta, después se unen ambos nombres con el nombre de Acrocomia aculeata y nosotros optamos, porque tenemos bastante información, dado que nuestro maestro
se dedicó en un momento a palmeras, crapovicas, adoptar y seguir conservando el nombre científico Cocomia totay, que es el mbocayá o coquito paraguayo. Otra palmera de distribución muy amplia en Argentina, muy ligada a ambientes selváticos, llámese selvas mixtas como la selva paranaense o las selvas marginales Río Paraná, Paraguay, Uruguay y distintos riachos como Río de Oro, Riacho Negro, dentro de lo que es el Chaco húmedo. Están en los bosques hidrófilos de los humedales, llega hasta el delta del río Paraná, después vamos a ver la distribución, es el Pindo Arecastrum romano. Importante, repito, es netamente selvática, es la única que comparte el ambiente con otra palmera que es el palmito, en Misiones, tiene distribución más sur, o sea, llega hasta el delta, se caracteriza por tener hoja pinatiendida también y hay una disposición desordenada de las hendiduras sobre el pseudorraquis que no permite reconocerla. No tiene ningún tipo de espinas en los estípites, tiene estípite liso. Puede alcanzar hasta 30 metros de altura. A veces usamos el pindó como indicadora de lo que fue la canopia o techo que forma la selva normalmente por las copas de los árboles de gran desarrollo, como en el caso que les muestro en la figura derecha. Fíjense la altura de la canopia original, o sea, el pindó creció hasta ahí, no porque a la luz y al oxígeno, porque tenía árboles que competían con él, por eso tuvo que tener esa altura del estípite. Entonces, es indicadora, repito, normalmente de ambientes selváticos, de bosques hidrófilos o de selvas mixtas, que nos va a indicar, valga la redundancia, qué grado de alteración tiene la selva. O sea, en este caso vemos que es una selva netamente secundaria. En Arecastrum tenemos siempre una espata leñosa, muy vistosa, que protege a la inflorescencia, que es una película laxa. A medida que va madurando se vuelve un tanto péndula. Hoy en día es la palmera más cultivada en Corrientes y su cultivo llega hasta la localidad de la provincia de Córdoba, o sea, lo que significa que tiene una amplitud ecológica importante, ya que se adapta a zonas megatérmicas subtropicales y también puede llegar a vivir en climas templados. La palmera más cultivada en la ciudad, que van a ver en todas las avenidas, es Arecastrum, o sea, el pindó. Van a encontrar en la bibliografía, si buscan, Siagrus romanzofianum, pero nosotros consideramos que sigue siendo prioritario el nombre genérico Arecastrum, por lo cual optamos por eso. Otra palmera selvática con hojas pinatiendidas, en este caso las pseudopinas opuestas a un ángulo de 180 grados, o sea, bien decusadas, que viven en el interior de selva. Hoy en nuestra región se encuentra limitada al Parque Nacional de Iguazú. Antes su amplitud era mayor, vivía en Andresito, llegaba, en algunos casos dicen de haber llegado hasta Aristóbulo. Ha sido bastante perseguida porque es el palmito, que tiene el estípite con la parte terminada, la parte del meristema comestible. Creo que alguna vez habrán consumido palmito. Es una palmera típica de sotobosque con las pinas, dije, decusadas, normalmente péndulas. Forma poblaciones muy interesantes. En el sotobosque del palo rosa, o de Guatambú, o sea, la selva propiamente dice, donde vive totalmente protegida, ya que no soporta ningún tipo de helada y está entre los 320 y 800 metros sobre el nivel del mar. En ese ambiente se encuentra hoy en el Parque Nacional Iguazú. No hay cultivo de palmito en Argentina. Había un ensayo de Puerto Península, que es un campo que depende del ejército, que nosotros fuimos a visitarlo y no sabemos bien en qué quedó. Sí se cultiva en Santa Catarina, en Brasil,
en el estado de Paraná y también se cultiva en Bolivia. ¿Cómo son los cultivos? Muy esporádicos, muy densos, la plantación, menos de 2 por 2, y generalmente se hace en Brasil, o en lo que hemos podido ver, en las laderas de las montañas, con protección y, repito, con una densidad muy elevada como para exigir un crecimiento bastante rápido. Eh, Al cortar un estípite que no mide no más de 15 centímetros de diámetro, por supuesto, muere la planta madre, no nos olvidemos que tiene un solo meristema, así que en algún momento se produjeron en, en el Parque Nacional de Iguazú invasiones de palmiteros que te cortaban 100, 200 plantas por día, pero por suerte eso se pudo controlar y ese desastre se superó y espero que no se vuelva a producir. Perdón. Entonces, recordemos del palmito, Euterpe edulis, el ambiente, el porte de la planta, normalmente dónde vive y fundamentalmente para reconocerla cómo se disponen las pinas de cruzada de dije formando un ángulo de 180 grados, tiene estípite totalmente liso, acá no hay ningún tipo de, y no supera los 15 centímetros de diámetro. Dentro de la hoja pinnada, pero en este caso con las pinas que se distribuyen formando un ángulo agudo de 60 grados, es muy fácil de reconocer esta especie de palmera que es la Butia yatay. Tiene el estípite bastante rugoso por rastros foliares, por supuesto no tiene ningún tipo de espinas, y es la palmera que forma comunidades puras. Vive en comunidades puras, es una palmera muy bien representada en la flora de Corrientes, en la variedad de ambientes que hay. Se distribuye desde Loreto, en los albardones del sistema de Santa Lucía, no está en el Iberá, hasta Mantilla, Yateiticalle, Goya, y cruza y se encuentra en Malabrigo, en el norte de Santa Fe, que sería su límite de distribución dentro de la provincia de Santa Fe, y después vuelve a aparecer en los Palmares de Colón, que es la imagen que tiene a la derecha, que es el Parque Nacional Colón, que se encuentra en la provincia de Entre Ríos. Es una palmera que también se la ha usado como ornamental, es muy competitiva. Los palmares eran muy densos. Yo me acuerdo que hace bastantes años, en el 85, hicimos una consultoría en Goya para el Instituto Provincial del Tabaco, en lo que era entonces, y hablando con un lugareño que hacía muchos años que trabajaba en una pequeña explotación tabacalera ahí en su campo, me decía que en los palmares originales, sin que el hombre lo haya alterado, no se veía a 20 metros un caballo dentro del palmar. O sea, fíjense la dimensión, la densidad que tenía. Entonces, es indicadora de suelos sueltos, normalmente lomadas, no soportan ningún tipo de anegamiento. Forma parte generalmente en lo que serían sabanas arboladas. Es muy común encontrar hoy en los palmares sabanas, como decía la ingeniera, de leonuros múticos, por ejemplo, del Espartillo, en la zona de Salada, en la zona de Tacuata, Bahía, en la zona y también en parte alta de la zona de San Miguel. Es indicadora de suelos muy profundos, normalmente dije netamente arenosos, donde hay que tener bastante cuidado de manejo de materia orgánica, pues van a ver que el problema que tienen los suelos arenosos es normalmente con la alta temperatura y humedad, la fácil volatilización de la materia orgánica, tan importante para nosotros, para nuestros cultivos. Recuerden entonces, Butia yatay tiene hoja pinnada, ángulo agudo, tiene un color plateado, un color distinto, la disposición curva de sus hojas la individualizan, es muy fácil de reconocer, y nos gustaría que nos recuerden, que es la única que forma
palmares puros. Para nuestro maestro Pedersen era lelopátrica. Es muy difícil de demostrar la alelopatía. Se ha demostrado en algunos árboles la alelopatía, como por ejemplo en las castañas. Pero todo indica que en el palmar normalmente no hay desarrollo de otros árboles. La palmera es altamente competitiva y queda la idea esa que puede ser alelopática. También está Butia paraguayensis, que es el Yataí poñí, que es una palmera que en su momento la referenciamos como acaule, y después del tiempo y habiendo recorrido varios palmares, todo lo que está a nuestro alcance, nos dimos cuenta que podía llegar a estípite de más de 1 metro de altura. Normalmente ese es el desarrollo de estípite, 1 metro. Forma parte de nuestras sabanas arboladas en ambos albardones del sistema Libera, hasta 8 kilómetros sur de Puerto Valle en el este, hasta Chavarría en todo el albardón oeste. Todos estos palmares en su gran porcentaje en el albardón oeste del sistema Ibera han sido reemplazados por cultivos de eucalipto fundamentalmente, pero se observan, yendo por la ruta paralela de Albardón, que nos sacan en Chavarría y cerca de Mercedes, van a ver retoños de Butia paraguayensis en toda la zona. Normalmente viven, dije, en ambos albardones del sistema Libera, y hay algunas especies que pueden encontrarse en el sur de Misiones. Esto es el palmar de enfrente de Puerto Valle, una zona que declararon reserva porque necesitaban dejar espacio en todas las plantaciones. Todo esto está bordeado de plantaciones de pino y eucalipto. Y fíjese que hay ejemplares, creo que lo notan, que pueden tener estípite hasta de 3 metros de altura. O sea, son palmares muy antiguos. Y en algunos casos nosotros planteamos, por ejemplo, en este caso, tratar de hacer reservas. No hay ningún tipo de reserva de estos ambientes tan fisonómicamente característicos de nuestra zona. No se repiten en otra parte del país. O sea, son netamente sabanas arboladas eh, muy específicas. Nosotros hacía bastantes años que no íbamos a este palmar, que era muy poco tocado, pero vimos que en los últimos tiempos había sufrido pastoreo de animales, se nota. Era una sabana neta de Sorghastrum setoso o Axonopus subfultus, y realmente estaba bastante tocado en los últimos años. La palmera con hojas pinnatendidas y a caule totalmente es Alagoptera campestris, que se encuentra en la zona de Teyucuaré, al sur de San Ignacio, en Misiones, endémica de ahí, no vive en otra parte. Tiene tallos subterráneos netamente rizomatosos. La foto inferior de la derecha es en la base del cerro de Santa Victoria, en Parque Nacional. Es una reserva del Parque Nacional de Teyucuaré. Es para Jodat, que fue un botánico francés que trabajó mucho en flora de Misiones. Esto era un cerrado, tiene todas las características del cerrado, campo cerrado, es una formación fitográfica muy común en Paraguay y Brasil, donde llaman cerradao. Tiene especies comunes con los cerrados, pero fitográficamente nunca se lo ha definido como cerrado. Repito, tiene una vegetación achaparrada, típico de los cerrados de Paraguay y Brasil, y además es el único ambiente que nosotros tenemos con esas características. Para nosotros es una sabana herbácea con representación importante de Alagoptera campestris, que es la única entonces palmera enana y de distribución estrictamente limitada a lo que son los extremos de Yucuaré en el sur de Misiones. O sea, vamos ya con dos endemismos, con Euterpe y con Alagoptera.
Yendo a las de hoja palma tiendida, tenemos una palmera muy común en nuestros humedales. Va desde Bahía Negra, Paraguay, hasta Malabrigo, el norte de Santa Fe. Acompaña todo el sistema Paraguay-Paraná. Si nosotros tomamos ruta 11 y vamos hasta Formosa, vemos siempre acompañada esa fisonomía de bañados inundables. Copernicia es la única palmera que soporta meses del año con presencia de agua. Es la llamada palma caranday, palma colorada, palma negra, palma blanca, una sola especie. Ha sido muy usada sus estíputes, que pueden llegar a 20 metros de altura, para todo lo que eran postes telefónicos en su momento, los postes de cableado cuando se usaba la comunicación telegráfica, fundamental en nuestros ferrocarriles. Se lo usó también para reemplazar y emular con estípites ahuecados y cortados las tejas españolas para hacer techo en las comunidades indígenas. Se la sigue usando mucho hasta para hacer camas en las casas de los indios. Hoy en día se usa únicamente, no se usa más como poste largo, ha sido totalmente reemplazada, y se usan únicamente las hojas para adornos florales, en todo lo que sea coronas, etc. Se caracteriza entonces por ese tipo de hoja, muy dispuestas muy densamente en el ápice, y generalmente en inflorescencias que no tienen una espata muy importante y exceden normalmente la longitud de las hojas. Repito, es siempre indicadora de suelos inundables, es la palmera mejor representada en nuestros humedales. No está en el norte de Liberá, pero sí está muy presente en los bosques hidrófilos, desde Colonia Pellegrini hacia abajo. Está muy presente también en los bañados del río Corrientes, en el río Santa Lucía, donde alterna con isletas de bosque hidrófilo y de chaco húmedo. O sea, está presente también como integrante del bosque chaqueño húmedo, o sea que está el ambiente de bosque que nos rodea. O sea, acompañando Echinopsis colorada, Echinopsis quebracho colorado por ejemplo, Echinopsis balance. Otra palmera de hoja hendida es Citrina. Citrina campestre se caracteriza por tener varios estípites, tiene una presencia de rastros foliares muy importante, no llega a superar los 5 metros de altura. Es la palmera de mayor distribución en la flora argentina. Vive desde el sur de Corrientes, acompañando la provincia del Espinal, se extiende por Córdoba, llega a San Luis, asciende por las laderas precordilleranas y llega hasta la Sierra de Maíz Gordo, en Salta y Jujuy, en las laderas pedemontanas. Es la palmera de mayor distribución en Argentina, no tiene usos casi. Acá vemos en la foto izquierda que la espata de la inflorescencia es membranácea y siempre la van a ver representada por dos o tres estípites. Repito, el tipo que describió Maiter de Citrina campestre es de Belville, provincia de Córdoba, donde con mucha paciencia buscando van a encontrar algunos rastros de alguna especie que sobrevivió, porque no nos olvidemos que es una zona totalmente agrícola. Acompañando, hay una cosa que eh, siempre veíamos con Krapovica, acompañando al Espinal y a la provincia de Espinal, que después la vamos a ver en fitografía, que rodea completamente a la pampa húmeda hasta la pampa. Esta palmera también sigue toda la zona que ocupa la cuenca lechera de Argentina. Estoy hablando de Sunchales, estoy hablando de Villa María, de Belville,
toda esa zona, o sea, una cantidad de lugares donde la lechería es muy importante y hay suelos muy ricos en calcio, fundamentalmente. Están ahí los mejores alfalfares de Argentina, ¿no es cierto? Que es la pastura que se utiliza para todo lo que sea explotación tambera. Entonces, la distribución en parte como chisme, la vamos a ver ahora, de esta palmera, acompaña en parte a la provincia del Espinal, donde es la única palmera que crece, y después se extiende por la provincia del Monte, bordeando la provincia del Monte para seguir hacia el norte en los bosques pedemontanos, como por ejemplo en la Sierra de Maíz Gordo. Esto es también Titrina campestre. Otra de hoja pinnada, palma tendida, es Titrina equisofila. Titrina equisofila la asignábamos como endémica del Chaco árido, o sea, el Chaco donde existe el quebracho colorado santiagueño. Estamos hablando de Quitilipi hacia el oeste, que se tiende entra como una cuña, es la única palmera del Chaco que está representada, no llega del Chaco paraguayo, es un estípite muy delgado, totalmente distinta a Tritrina campestris. Entonces la tenemos asignada como endémica del Chaco árido en una cuña que llegaba hasta Castelli. En exploraciones nuevas sobre el Río de Oro hemos encontrado en San Martín poblaciones de Tritina equisofila, o sea que eso ampliaría su área de distribución. No sabemos si con huecos de distribución en el medio producidos por el hombre naturalmente, pero la seguimos mencionando como algo muy específico del chacuario. Fíjense en el ambiente donde crece. Estamos hablando de sistemas hídricos de climas monzónicos que llueve de octubre a marzo, 500, 700 milímetros por año. En invierno no cae una gota. Así que la asignamos como, por ahora, como otro de los endemismos, que sería el tercer endemismo en palmeras que tenemos en la flora argentina. Bueno, y ahora vamos a hacer una leve, esto les queda a ustedes, cosa que nos interesa, una leve reseña de la distribución de las palmeras en lo que es Argentina. Este es el mapa de la provincia fitogeográfica de Argentina. Tiene la selva paranense, el Chaco húmedo, el Chaco árido, el Espinal, la provincia pampeana, el monte. Vamos a volver sobre esto en fitogeografía. Y quiero ahora indicarles cuáles son los lugares de distribución en Argentina de las palmeras que vimos. Donde este dedo que marca hacia la izquierda, esa es la distribución de Acrocomia en Argentina, Acrocomia aculeata, limitada exclusivamente al norte del país. Arecastrum, que es el rombo verde, fíjense, se distribuye por la costa riogonal, el río Uruguay, el río Paraguay, cruza la provincia de Misiones a través de los humedales de Liberá y se extiende hasta el delta por la costa em, del río Uruguay, llegando al delta. Todo esto verde entonces es Arecastrum romanzofiano. Esto quería mostrarles, esto aunque no les parezca, es el borde del río Miriñay, que nace cerca de la Laguna Iberá, un poco al sur, la Laguna Santa María, y desemboca en Uruguay. Fíjense las comunidades de Arecastrum, la densidad que tienen en el borde, lo que sería el mar, que esto no llega a ser un bosque higrófilo, ni tampoco una selva marginal, pero fíjense la densidad de pindó que hay. Mil hay. Bueno, Euterpe está íntimamente ligado a la selva mixta de Misiones, crece únicamente en la parte norte, en el Parque Nacional de Iguazú, como les dije, es endémico de ahí. Butia es
el corazón negro se distribuye, Bhutia Yatay, se distribuye por todos los albardones del río. No está en el Libra, se distribuye por todos los albardones del río Mirinay, está en Malabrigo y reaparece en los palmares, estos son los palmares de Colón. También hay palmares de Bhutia en Paso de los Libres, en la Laguna Mansa, y hay algunas butias que pueden crecer aisladas sin formar comunidades en el sur de Misión. El resto entonces forma comunidades puras. Bhutia Yatay. Bueno, esto es un palmar de Bhutia con un sotobosque en forma de sabana, donde hay Eleonurus, en la zona de saladas. Bueno, Bhutia paraguayensis, que es Yatay-Poní, les dije que se distribuye en ambos albardones del río del sistema liberado, o sea, hasta al este y al oeste, hasta Chavarría, y vive exclusivamente ahí. Hay algunas Bhutias paraguayenses aisladas en el sur de Misiones. Les repito, la diferencia entre Bhutia paraguayense y Bhutia Yatay es que Bhutia paraguayense tiene típites que no logran superar el metro, tiene hojas con menor número de pinas, tiene diferencia en los frutos y también discrepa con la diferencia de las comunidades de Bhutia Yatay. Aragóptera es la que tengo señalada con la flecha roja, está aquí en Misión, en el sur, en los campos de Teyubaré, que dije también que era endémica y la única cable. Copernicia, que es el trébol azul, que es muy común entonces en todos nuestros humedales, en todos los bañados que acompañan al río Paraguay-Paraná, y también está muy presente en todo lo que sea bosque hidrófilo y bosque de inundación de lo que es el sistema de Iberá y todo el sistema de Santa Lucía, e incluso en la desembocadura del río Corriente, que es donde desemboca todo el sistema Iberá, como lo vamos a ver después. Bueno, y tetrina campestri, que es la que tiene el sol rojo, fíjense que tiene mayor distribución en toda la Argentina, bordea entonces el Chaco, en los bosques pedemontanos, se encuentra en el Espinal, está muy ligada al Espinal, que esta es la zona que dije donde se distribuye la cuenca lechera, desde aquí más o menos hasta la provincia de Buenos Aires. Y Bhutia tetrina esquizofila, que dije que es la palmera del Chaco árido, es la que simbolizamos a Tacastelli con estos solcitos verdes, y la tenemos signada como endémica de esa zona, aunque repito, la hemos encontrado más o menos en esta zona, 100 kilómetros más al este, en la parte de bosque chaqueño húmedo que acompaña al Río de Oro, el departamento San Martín, el Chaco. Palmeras cultivadas tienen cariota, de la foto de la izquierda, que le llaman la palmera del cola de pescado, y una palmera que ha sido introducida a Estados Unidos, la que tiene a la derecha, que es muy cultivada en la ciudad de Corrientes, las antiguas quintas, y en la periferia de la ciudad van a encontrar esta palmera que aparenta ser copernicia, pero es washingtonia filífera, una de las palmeras norteamericanas, que repito, se introdujo, puede tener típites hasta más de 30 metros de altura. Ha sido, repito, muy cultivada como ornamental en Corrientes. Y en Estados Unidos vive en Florida, o sea, esto es una foto en Porto Alegre. Bhutia capitata no vive en Argentina, ha sido cultivada, esto es el Jardín Botánico de Buenos Aires, tiene menor porte que Bhutia Yatay, vive en el sur de Brasil, llega al estado de Río Grande do Sul, también está en los estados de Santa Catarina y en el estado de Paraná. Es muy parecida a Bhutia Yatay, pero repito, tiene el típite más corto, hojas más prolongadas y normalmente la espata es con un dosel de pelos muy importante. La tradicional palmera que se ha usado tanto en los cascos de estancias y campos en nuestra zona, en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa Húmeda,
Fenis canariense, también es usada acá como ornamental. Es pariente de Fenis latidífera, la palmera que se utilizó y se cultiva incluso en Argentina para todo lo que sean los dátiles. Rafis, que es una palmera que está muy de moda, con estípites numerosos muy delgados, la que la foto de izquierda, que es muy cultivado hoy como planta ornamental de interior. Tachicarpo fortunei, también así introducida en corriente como ornamental, y hay algunos cultivos. Una palmera que no supera 2 metros de altura. Y el coco lucífera, que es indicadora, por supuesto, de nuestro subtrópico, es la palmera que nosotros soñamos para las vacaciones, que cruzó el Atlántico, llega a América, se establece muy bien, en la que nos provee el coco, con las virtudes que tiene, con sus aceites, agua, carne de coco, etc. En Brasil es muy importante el consumo de coco, y esto en la zona de Sergipe, en el norte, cerca de Maceió, cerca de Ceará. No Ceará, bueno, está lo que es ya el Caribe, donde hay cultivos, Goiás, perdón, donde hay cultivos eh, paralelos al mar, ya que es una palmera que vive exclusivamente en ambientes marítimos. Y ese cultivo es por el excesivo uso y el consumo que tiene el coco en toda la zona costera de Brasil. No nos olvidemos que tiene más de 300, 400, 500 kilómetros de costa, de playa, ¿no es cierto? Bueno, con eso vamos a terminar. Voy a dejar con Melinales para el día lunes, donde voy junto con Singiberales, vamos a terminar monocotiledonias. No quiero cansarlos porque son órdenes importantes, porque estamos hablando de las monocotiledonias más evolucionadas. Hasta acá llegamos, entonces, gracias por el silencio. Y cualquier pregunta, a las órdenes, por supuesto, espero preguntas, pero recuerden, no se complique con el estudio de las palmeras, simplemente cómo diferenciarlas, que es muy fácil, simplemente con la isomorfología de la hoja y el estípite. Tener muy en cuenta que son indicadores de ambiente. Repito, muy pocas son las especies que conviven. La única que convive en el Malabrigo es Butia en las lomadas, con Copernice en la zona de los bañados. Son puntualmente indicadoras, repito, de ambientes. Para eso las usamos. No queremos que sean especialistas en palmeras, pero siendo tan abundante nuestra flora, quiero que tengan en cuenta eso por si alguna vez nos toca manejarnos como ingenieros y manejar esos ambientes. Muchas gracias.